Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa. Amanda. Y estaremos con Bendiciones. ustedes hoy, ¿verdad, Amanda? Con un interesante tema. ¿Qué tema vamos a Como traer y siempre, compartir? siempre tenemos cosas que nos da el Señor para ustedes. Hoy tenemos la autoestima. Wow. Vamos a hablar de la autoestima y también de su impacto en la relación de parejas dentro de la Exacto. familia. Y para poder hablar de autoestima, Amanda, quizás debemos empezar con una definición de lo que es Yo autoestima. tengo una aquí que me gusta. Vamos a compartirla. Vamos a ver. Dice que la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Quiere decir que es como cómo nos vemos hacia nosotros mismos. Exacto, es una evaluación, es una perspectiva que tenemos nosotros de nosotros mismos, vamos a decir. Sí, y esto es importante porque muchas de nuestras actuaciones van a depender de cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay lo que se llama, y como está referenciado a través de esta definición, Amanda, una serie de elementos y prácticas que definen lo que realmente son y son parte de lo que nosotros entendemos que somos. Exacto. Y esto es importante hablarlo porque probablemente usted haya escuchado mucho, ¿no? Porque tengo una muy alta autoestima, una valoración alta de mi autoestima, tengo una baja valoración de mi autoestima y esto va a tener un impacto en cómo me relaciono con los demás. Y hay personas que creen que tener una alta autoestima es lo ideal, pero realmente es un equilibrio lo que hay que tener, porque hay personas que se sobrevalúan y hasta la palabra dice que no se debe tener una estima más alta de lo que se tiene, ¿verdad? De lo que uno es. Claro, claro, porque en la medida en que nosotros tengamos una justa autoestima, una Exacto, valoración adecuada de lo equilibrada. que somos, equilibrada, pues va a permitir que nosotros seamos inclusive más abiertos, más receptivos y lo que las otras personas hablen de nosotros, muchas veces de manera inadecuada sobre nosotros, va a tener un menor impacto sobre nuestras vidas, porque hay comentarios que son destructivos, Claro que sí. inclusive dentro del ámbito de la pareja. Hay parejas que tienen una relación que no es completamente equilibrada, por ejemplo, relaciones tóxicas, Exacto. relaciones de dependencia, de codependencia, y lógicamente esto va a ser el resultado muchas veces de mi propia valoración y la valoración de mi pareja. Porque definitivamente cuando no tenemos una autoestima equilibrada, vamos a ser susceptibles o de ser una persona que avasalla a otro o de ser una persona todo lo contrario, que permite ser avasallada por otro. Y ninguna Exacto. de las dos acciones son buenas, ¿correcto? Exacto, sí. ¿Cómo vemos las fases? Ahí, eh, Y muchas veces eso que tú describiste, de que o somos avasalladores o somos avasallados, muchas veces depende o de la autoestima baja que pueda tener el otro o la autoestima baja que pueda tener yo. Yo con autoestima baja, yo puedo ser avasalladora y puedo ser avasallada. uh-huh, uh-huh. Se Ambas pueden dar cosas. ambas cosas. Sí. Eh, pero vamos a hablar un poco de cómo deberían ser las fases para nosotros determinar nuestra autoestima. Perfecto. El primer pilar para definición, como dice Branden, que tiene 6 pilares y define 6 pilares para la evaluación de lo que se llama la autoestima equilibrada, es primero vivir conscientemente. Nosotros tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Esa conciencia nos va a Exacto. definir qué nosotros, cómo nosotros somos hacia lo interno, cómo nos vemos hacia lo interno. Muchas veces vivimos una vida de manera inconsciente. Es decir, andamos como si fuéramos sonámbulos porque no nos conocemos a nosotros mismos y no nos exponemos a todos los elementos externos, sino sencillamente reaccionamos a ellos y no los interiorizamos y lo procesamos en la justa manera para saber sobre todos esos estímulos externos y todas estas reacciones externas, cómo manejarla y si nos van a afectar la conducta y de qué manera van a afectar nuestra conducta. Sí, porque la autoestima se alimenta precisamente de eso, de muchas cosas externas y que vienen desde pequeño, es decir, cómo nos trataron nuestros padres, cosas que vivimos en la escuela,
cómo nos trataban nuestros hermanos, y eso nos fue formando ese carácter que de alguna manera nos formó la estima que tengamos, ya sea alta, baja o perfectamente equilibrada. Y ahí tiene que ver con, parece interesante, pero tiene que ver con la integridad. Pues Todo sí, aquello que decimos, ¿estamos de acuerdo lo que decimos con lo que hacemos? Que es la integridad. Si nosotros sí, decimos y hacemos y actuamos de acuerdo a lo que decimos, estamos actuando con integridad. Y todo lo que nosotros decimos y no se corresponde con lo que hacemos es una distorsión. Y esa exacto. distorsión puede cambiar inclusive la forma consciente de lo que nosotros estamos pensando acerca de nosotros. Entonces es importante que todo este proceso esté filtrado. ¿Por qué? Por nuestras emociones, que son parte de ello, porque nosotros respondemos con emociones y sobre todo también con el tema de los sentimientos, que ya son impresiones más profundas de nuestro accionar. Exacto. Hemos Entonces, hablemos un visto, poco sobre eso, Amanda. hemos visto muchas familias que son de diferente carácter, de diferente actitud, según el ámbito en que se encuentran. En el trabajo son los más simpáticos, los más amables, y en el hogar son todo lo contrario. Eso se debe mucho a una baja autoestima que se tiene de sí mismo, inseguridades, y muchas veces dada porque sabemos que nuestro cónyuge sí nos conoce verdaderamente quiénes somos. Entonces somos de una actitud fuerte, avasallante ante el otro, con la intención precisamente como a veces hasta de creer que vamos a ser más respetados de esa manera. Y no es más que una baja autoestima que tenemos. Sí, vivir con una conciencia de nosotros Exacto, mismos implica primero que nosotros enfrentemos las situaciones con responsabilidad. exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan situaciones y entonces en esos conflictos y situaciones que vivimos, inclusive dentro de las parejas, empezamos a endilgarle al otro, a nuestro cónyuge, no, eso pasa porque tú me hiciste hacer esto, o esto es consecuencia porque tú hiciste tal cosa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Evadiendo responsabilidad. Exacto, y hay que tener la responsabilidad cuando hay Porque algo y simplemente trabajarlo. para poder trabajar necesitamos asumir la responsabilidad. Si nosotros le endilgamos la responsabilidad a otro, Amanda, no tengo nada que hacer. El otro es el que tiene que resolver el problema. Exacto, lo cual nunca se resolverá entonces. Exacto. Y hay algo importante que lo hemos dicho otras veces, Amanda, y que tiene sustento bíblico, y es que nosotros hemos sido creados para servir. ¿Verdad que sí? Y como hemos sido creados para servir, también sabemos que la única persona que puede cambiar, nosotros que podemos cambiar, es a nosotros mismos tomando las decisiones. Y qué bueno que si aceptamos al Señor Jesucristo, seremos sellados con el Espíritu Santo Y y él este nos hará una da, labor sobre nosotros porque dice la palabra que escudriñará. Nadie como Él escudriñará nuestros corazones. Y lo decía el salmista, cuando decía el Señor, escudriña mi corazón y saca de ahí todo, ¿verdad? claro, Toda esa iniquidad que pudiera estar en ese y corazón. ayuda a equilibrar la autoestima porque aprendes y te das cuenta que tú tienes una identidad que no importa cómo te la defina otro. Tú tienes la identidad de Cristo que es la perfecta y eso es lo que vale. Nadie puede decir que tú eres mejor ni peor que otro porque tú ni eres mejor ni eres peor que otro. Tú eres de Cristo, tienes la identidad en Cristo y ese es lo que debe valer, ¿verdad? Si cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco que ya Dios nos lo dio. Exacto, exacto. El hecho de que Jesucristo hubiera muerto en la cruz y se haya sacrificado por cada uno de nosotros nos da un valor. Dios encarnado, ir a la cruz y sacrificarse para que nosotros pudiéramos ser redimidos y pagó el precio de cada uno de nosotros, nos da un valor inconmensurable que nosotros no podemos entender Que muchas es veces. igual de todos. Y todos tenemos ese valor. Ese es El el valor mismo no nos valor. lo da el mundo, el valor nos lo da la esencia de nosotros y de nuestro Creador, nuestro Padre. Y Pero, qué mejor que tener el valor de Cristo, ¿eh? amén, amén, amén. Por eso, y a todo aquel que se siente que no tiene mucho valor, este es un momento importante de entender lo que le vamos a decir. Y es lo siguiente, Dios hizo a cada persona especial.
y con un valor inigualable a ninguna otra persona. Es decir, su valor no es relativo con relación a otra persona. Su valor es absoluto, dado por nuestro Dios, Creador, nuestro nuestro Dios, Padre. que nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense lo que significa eso. Uy, sí. Entonces, no vayamos por el mundo a tratar de darnos un valor en función de lo que el mundo y la tabla de valoración, de escala de valores que tiene el mundo, porque esa no es la que se nos debe aplicar. Ahora bien, una correcta autoestima implica, dijimos, estar consciente de nosotros mismos. Bien, eso significa aceptar responsabilidades, ¿verdad que sí? Exacto. Y aceptar responsabilidades Empezando significa... por aceptarnos nosotros mismos. Sí, porque del momento que tú aceptas responsabilidades, primero ya tienes un diagnóstico. Sí. Ese diagnóstico te permite a ti actuar en consecuencia y establecer metas y objetivos en tu vida. Exacto. Aceptándote a ti mismo. Porque es verdad lo que tú dices. Cuando yo asumo la responsabilidad porque acepté, primero, ¿quién soy? Y nosotros somos personas de cambio. Muchas personas andan por ahí, Amanda, y sobre todo en el matrimonio, no, tú me conociste así que así fue que tú me conociste cuando nos casamos y yo no voy a cambiar. Y yo digo ahí, wow, le estamos diciendo al Espíritu de Dios que tú no puedes hacer nada. Y nosotros somos un producto no terminado. Así es. Y esto es importante, y esto es parte de la conciencia, de que nosotros entendamos que nosotros somos un producto en proceso, que el Señor trabaja sobre nuestras vidas cuando nosotros lo aceptamos a Él y permitimos que entre en nuestro corazón, y que va a ser un trabajo de tallar como el alfarero, ¿verdad? Ese vaso de barro que está lleno de algo importante, que es el aceite. Y ese aceite es la presencia del Espíritu de Dios. Tú dijiste ahorita que en el matrimonio estamos para servirnos el uno al otro. Sí. Y parte de lo que debemos de servirnos en ese sentido es fortalecer la autoestima de nuestro cónyuge. Muchas veces, si no nos manejamos bien, pues hacemos todo lo contrario, minimizamos, lo hacemos sentir más oprimido, más inseguro a nuestro cónyuge, porque siempre le estamos resaltando lo malo más que lo bueno. Podemos hacer cosas buenas, pero lo que más nos marca a una pareja, ya después de casados, porque al principio primero son lo que nos digan nuestros padres. Ya una vez casados es lo que nos diga nuestro cónyuge, nuestras personas más cercanas. Eso puede fortalecer su autoestima o puede debilitarla. Entonces, si estamos conscientes de que debemos fortalecer nuestra autoestima de nuestro cónyuge, debemos ayudarlo, debemos fortalecerlo. Si estamos conscientes de que debemos servir, de que estamos para servir. Amén. Hay personas que sí se sienten y saben que entraron a un matrimonio siendo de baja autoestima, lo cual recomendamos que primero resuelvan su problema antes de casarse, su problema personal de baja autoestima. Pero si ya están casados y se sienten con baja autoestima, pídanle a su pareja que los ayude. Su pareja puede ayudarlo, puede fortalecerlo. Y usted como cónyuge, si se da cuenta que su pareja tiene baja autoestima, sepa que usted puede ayudarlo también. Deben saberlo ambos, ¿verdad? Así es. Amanda, y hablemos un poco de responsabilidad sobre sí mismo. Yo creo, me parece importante que lo pongamos con acciones concretas. Okay. O sea, responsabilidad sobre sí mismo significa que nosotros tenemos el derecho a nuestras propias elecciones. Sí, Cada vez que elegimos algo, pues es una responsabilidad que estamos eligiendo, pero también las consecuencias de nuestras elecciones son parte de la responsabilidad. Porque muchas veces lo que decimos, bueno, sí, yo tengo la autoridad para tomar mis decisiones, pero después las consecuencias de esas decisiones no las quiero aceptar. Entonces es una falta de responsabilidad. Vivir y tomar decisiones implica asumir responsabilidades. Cuando se asumen esas responsabilidades, pues vamos a darnos cuenta primero de dónde fallamos. Y se permite fallar. Claro que es decir, sí. Nosotros somos seres imperfectos, somos personas imperfectas y que Dios está haciendo un trabajo sobre nuestras vidas para perfeccionarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese proceso hay que limar muchas asperezas. Hay que encontrar, hay que ver que tenemos que ser muy cambiados en muchos de nuestros aspectos, que muchos de ellos, Amanda, vienen arrastrados de nuestra formación desde cuando éramos chiquitos, desde el seno del hogar, de la cultura, de nuestro entorno, del sitio donde fuimos instruidos,
del barrio donde crecimos. Y por qué Exacto. no, en el ambiente de trabajo, también nuestros compañeros de trabajo. O sea que de alguna u otra manera todas estas relaciones con otras personas, porque el hombre y la mujer son entes sociales, van a impactar nuestras vidas. Pero si no hay una identidad clara, Exacto. si no nos damos una identidad clara, es El difícil pilar de hablar donde... de autoestima. Nuestra identidad en Cristo Jesús nos permite, a través de las Escrituras y la Biblia, ¿verdad? Su palabra de Dios nos va enseñando lo que es una correcta autoestima. Una persona de baja autoestima es manipulable. Claro. Se deja llevar y arrastrar de aquí para allá, dependiendo de lo que encuentre. ¿Sí? Pero ¿por qué, Empieza a Amanda? fijarse en los demás ¿Por qué? por inseguridad. Ah, exactamente. Porque él está buscando la aceptación fuera de él. Exacto. Y al buscar la aceptación, parece, como tú dices, una veleta. Déjame ver qué hago. Y son personas miméticas, quiere decir, son personas que cambian con mucha flexibilidad. Si está con este grupo de personas, se comporta de esa manera. Pero cuando cae a este otro Porque grupo quiere de encajar personas, en cada grupo. quiere encajar en cada grupo. Y él, como dices, como hemos dicho, él se va adaptando al grupo y quiere tomar la identidad del grupo y no la de él propia. Y a nivel de familia y de parejas, esa inseguridad lo que da también a veces es el miedo a perder la pareja. Ujú. Cuando están inseguros y se ponen precisamente cada vez más inseguros, cada vez más vulnerables, incluso el cónyuge a veces se pone más abusivo, precisamente porque Sí, sabe que es susceptible a ser abusado. es susceptible a ser abusado, porque, bueno, no quiero, demuestra que no quiere perder a la pareja. Esa Ujú. inseguridad, ese miedo que tiene de no puedo vivir sin él. Sí. Pero también está el que, ok, el que no puede vivir sin esa pareja, pero también está el que si tú me dejas te mato. Wow, que llega a Fui a muy la fuerte. violencia. Llega la violencia. Llega la violencia. Muchas Y veces la todo eso falta es de autoestima. inseguridad, Una baja persona, autoestima. un cónyuge con una extremada baja autoestima y una dependencia tóxica o Exacto. una codependencia en ambos lados puede generar muchos de los temas de violencia familiar. Sí, Por eso es tan importante este tema, que lo traigamos sobre la mesa, porque a veces lo escuchamos, autoestima, autoestima, que si la tiene alta, que si tiene baja autoestima, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo entendemos lo que es la autoestima? ¿Qué puedo hacer para que eso cambie en un momento determinado? Bueno, dijimos claramente que hay que asumir responsabilidades. Primero conocernos nosotros mismos. Hay que tener una mirada hacia adentro, ¿correcto? exacto. Y que esa mirada hacia adentro nos permita primero ponderar nuestros pensamientos. Las propias decisiones que tomamos, Amanda, manifiestan, manifiestan la valoración La que tenemos. valoración que Y tenemos. ahí entramos en un elemento importante. ¿Sabes qué, Ujú. Amanda? Nuestra escala de valores. Los valores que gobiernan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que hacemos las filtramos a través de la escala de valores del conjunto de valores que gobiernan nuestras vidas. Si somos creyentes, sabemos claramente que los valores que gobiernan nuestra vida son los valores cristocéntricos. Claro. Aquellos mandatos, preceptos, ¿verdad? Leyes que el Señor ha establecido a través de su palabra y que son los que van a gobernar la conducta y van a filtrar nuestro accionar. Por ejemplo, sabemos que matar es un pecado. Sabemos que mentir es un pecado. Sabemos que robar es un pecado. Entonces estos valores van a impedir que yo haga, que yo mienta, que yo mate, que yo robe. Y si usted sabe que está cumpliendo con todas esas reglas, leyes y sus valores están bien formados, no debe tener baja autoestima. Claro, Debe tener seguridad. porque exactamente, porque independientemente en qué grupo yo esté, Exacto. independientemente en qué grupo, yo voy a ser la misma persona en este grupo de personas, en este grupo de personas, en aquel grupo de personas. Más En el aún, trabajo, en la familia. Amanda, voy a saber elegir cuáles grupos de personas me conviene estar y cuáles grupos de personas no me Eso es muy conviene estar. importante porque a veces queremos encajar en todo tipo de personas Y grupos, ¿verdad? y grupos y no debe de ser así. Cuando es alguien que no le edifica o un grupo que no le edifica, que lo quiere sacar del camino correcto, que es el del Señor, si usted ya está en el camino del Señor, o que lo quiera sacar de sus valores,
de sus principios, pues es mejor dejarlo. Es decir, hay personas que son tóxicas, hay amistades en las que es mejor no tenerlas y eso no le va a perjudicar, lo va a bendecir. Claro que sí. Y, y viendo todo esto, tenemos que hablar también, Amanda, de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Sí, Y son parte del proceso de poder nosotros valorarnos a nosotros mismos. Eh, Muchas veces las personas piensan que las emociones, algunas son buenas y otras no son buenas. Y hay que decir que todas las emociones Dios las creó con un propósito. claro. Hay gente que cree que la emoción solamente, mira, no debemos llorar, porque esa emoción nos trae tristeza en el corazón y debemos siempre estar, entre comillas, Amanda, felices. Dios hizo cada una de esas emociones con un propósito de que nosotros podamos En un momento dado hay que enfrentar, estarla. enfrentar momentos adversos también. Hay momentos que la tristeza es un proceso, es una emoción que nos permite liberar de nuestro corazón ciertas situaciones que tenemos que no deben morar ahí, sino que tienen que salir. Es sanar. A veces llorar es sanidad. Lo que no debe ser una emoción que se mantenga permanente en nuestro Una corazón, que se convierte en un sentimiento en un sentimiento. ese sentimiento de tristeza, ¿verdad? Esa emoción que tú estás triste se convierta en una depresión porque permanece en tu corazón. Estamos claros. Exacto. Esa es la diferencia entre las emociones. Lo que pasa es que ya Los entramos sentimientos. en sentimientos. En sentimientos las emociones son evidencias intensas que tenemos que duran corto tiempo. Exacto. Una risa, ¿verdad que sí? En un momento determinado, a estar gozoso. Gozoso es un sentimiento más permanente. Por lo tanto, es una emoción de sentir el gozo permanente en nuestras vidas, que es lo que estamos llamados por lo que dice la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias que Exacto. estemos. Entonces, manifestar las emociones no es debilidad, porque muchas veces las personas entienden que ciertas emociones, y de hecho, Amanda, tú sabes que se cometen muchos errores en la formación de los niños. Mire, no llore a los varones, no llore, que eso de los hombres no lloran. Y entonces mutilamos emocionalmente la naturaleza y lo que Dios ha puesto de esas emociones. No permitimos y reprimimos ciertas emociones en el sexo masculino, en el sexo femenino, y vamos reprimiendo algunas de las Y a emociones porque veces lo que hace es que se ponen agresivos porque quieren soltar ese deseo de desahogo, es una necesidad que es está una ahí. necesidad, y lo manejan entonces con una agresividad. Sí, y eso hay que entenderlo. Hay que hacer conciencia de eso, Amanda, y trabajarlo. Porque si no lo trabajamos, entonces eso permanece en nuestro corazón y vamos desarrollando lo que dice la palabra, la raíz de amargura, que es un sentimiento profundo, donde estamos de alguna u otra manera, llegamos a ser una persona agresiva, ¿verdad? Iracundo, y que nuestra Exacto. respuesta muchas veces es desproporcionada con las personas que nos tratan, sencillamente porque es una reacción automática que tenemos ante cualquier estímulo externo y cualquier que quiera tener una interacción con nosotros. Y eso afecta de manera especial. Todo esto que estamos hablando, Amanda, afecta de manera especial la relación de pareja y la relación con los hijos. Claro que sí, y en todos los ámbitos, laboral, social. Porque estamos diciendo una baja autoestima de un hijo puede llevar a qué, Amanda? A que Desde sea, la depresión hasta el suicidio muchas veces, lamentablemente. sí, y se expone a que sea abusado, También a que cuando le provoquen mucha bullying, vulnerabilidad. sí, cuando venga la burla, no sepan cómo administrar la burla. Y esto lo lleva entonces a un sentimiento profundo de depresión y esa depresión, por eso vemos muchas personas, hemos La visto famosa burla, el bullying, como le dicen en inglés. comúnmente, genera una baja autoestima en las personas muy fuertes. Y eso no se da solo en los niños, se da en los adultos. Sí, En los matrimonios se da. pero viene arrastrándose de tu Sí, formación. viene Quiere decir, arrastrándose. eso es lo que hace que lo fortaleces si ya tú vienes con una formación, porque si en tu casa se ha trabajado de manera adecuada, el equilibrio, el poder permitir que tus hijos manifiesten sus sentimientos
que no estemos en la crítica permanente, sino que tengamos un sistema equitativo de poder también exaltar los valores, sus logros, y no siempre estar desde el punto de vista de manifestar a nuestros hijos sus debilidades, pues lógicamente en el camino hacia su formación adulta y su vida en familia va a repetir, y cada vez que reciba esa aseveración y ese impacto negativo sobre su vida, lo que está refortaleciendo su baja autoestima. Su baja autoestima, exacto. Se lo hace sentirse inútil, que no sirve, que para qué está en este mundo. Y son manipulables, ¿por qué? Nuestros hijos terminan siendo manipulables porque aquel que lo trata de una manera tal que haya definido que la autoestima, que siempre es desvalorizado, y él lo trata como él entiende, esa otra persona sabe su debilidad, lo puede manipular. Y entonces esa persona, ¿qué va a pasar con la manera de el manipulador observa. Claro, las debilidades. ¿Dónde está la debilidad del otro? Y entonces con esa debilidad la manipula. Eso pasa con nuestros hijos. Pero Amanda, ¿eso puede pasar en una relación de pareja? ¿O no? Mira, yo me atrevería a decir que pasa muchísimo. Y es muy peligroso, es muy delicado. Eso destruye un matrimonio. Por eso yo dije ahorita que desde el noviazgo, si usted nota que uno de los dos tiene baja autoestima, si el otro no está dispuesto a fortalecerla y usted mismo se dio cuenta que tiene baja autoestima, deben trabajarla antes de casarse, porque de lo contrario eso destruye un matrimonio. Siempre va a haber uno que va a sentirse abusado, el otro va a ser el abusador, y van a vivir en una relación de desequilibrio constante y de inseguridad, de temor. Y un matrimonio no puede basarse en una inseguridad, en un desequilibrio. Es decir, ambos deben de sentirse cómodos como persona primero, de manera individual, estar seguros de su identidad, tener individualidad, porque, nos casamos, nos volvemos en una sola carne, pero en la realidad tiene que haber una individualidad. En mi profesión yo debo sentirme cómoda con mi profesión, con mi oficio, con mi cuerpo, con mi ser. Yo tengo que sentirme cómoda. Y mi esposo debe sentirse de igual manera. Y fortalecernos mutuamente si en algún momento dado en algo nos sentimos débiles. Eso es un equilibrio perfecto en el matrimonio. Y esto tiene mucho que ver también y seguimos insistiendo con el manejo de los sentimientos y de las emociones. En la medida en que nosotros manejemos y identifiquemos ciertas emociones en nuestras vidas, porque a veces no queremos saber que están ahí, pero están ahí. Uy, sí. Si nosotros nos sentimos airados en un momento determinado, no debe terminar en la ira, sino tenemos que indagar por qué nos sentimos de esa manera y tratar de buscar la causa raíz. No dejemos las situaciones sencillamente por un momento, ni tratemos de identificar la causa raíz siempre como el otro. El otro puede hacer cualquier reacción Uno conmigo. Tiene que reflexionarse. Pero mi respuesta está en mí. O sea, tú puedes decirme lo que tú quieras de mí, Amanda. Pero la respuesta que yo te voy a dar va a depender de lo que está en mi corazón, no de lo que tú me digas. Si yo tengo una baja responsabilidad que tú dijiste. Y si yo tengo una baja autoestima y lo que tú dices de mí me afecta, yo puedo responder, y tú lo dijiste muy bien, de dos formas. O de una manera sumisa o de una manera agresiva. Y ambas te destruyen. Y ambas son destructivas y ambas pueden manifestar un problema de autoestima. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Aquellos que nos ven por estos medios digitales. La importancia de que nosotros podamos valorar y hacernos conscientes ¿de qué? De nuestra autoestima. ¿Tenemos una autoestima baja? ¿Y qué significa? Si tenemos la autoestima baja o una sobrevaloración de nuestra estima, ¿qué podemos hacer? ¿Ya queremos quedarnos en eso? No, se puede trabajar. Una autoestima baja se puede trabajar para equilibrarla. Y una sobreestimación de nosotros mismos también debe trabajarse. ¿Por qué? Porque la baja autoestima y la alta autoestima, como tú decías, Amanda, estos dos extremos, los extremos no son buenos, nunca han sido buenos. No. Tenemos que buscar el equilibrio. Un exceso de autoestima termina siendo una persona también que abusa a otros, apabulla a otros, como las personas arrogantes, Exacto. que muchas veces tienen una autoestima muy exacerbada de sí mismo por su conocimiento, por ejemplo. Y entonces empiezan a avasallar a otros. Se da de ambas formas, es decir, esas personas que son muy
agresivas, como dices tú, porque se creen de alta estima, que se sienten superiores a otros, es parte de su inferioridad, de su inseguridad que tienen, de su baja autoestima. Puede ser. Que a veces quieren minimizar al otro para ver si ellos se sienten un poquito mejor. Sí, eso también puede ser. Eso Se es un, sienten tan bajitos que quieren poner al otro todavía más chiquito. sí, es un proceso y cada uno de ellos tiene sus manifestaciones. Sí. Pero no es menos cierto que hay que hacer conciencia de lo que somos. Y es un buen momento. Y aquí les exhortamos, ¿verdad, Amanda? Que es un buen momento de preguntarle a su cónyuge, ¿cómo tú me ves? ¿Qué condiciones tú ves en mí? ¿Cuáles? Vamos a hablar de 10 características positivas mías y 10 características que tú entiendes que yo tengo negativas. Y ante eso, empiece a valorarlas hacia lo interno y Amén. valídelas. Amén. Porque mi esposa entienda que yo tengo esta característica negativa, no necesariamente es una característica negativa. Y Ojo así con lo eso. sea, si no es trascendente de que vaya a afectar, tú puedes decirme algo que sea una característica negativa mía, pero si no es trascendente y si no afecta en nada, pues a veces es mejor ni mencionarla si no tiene sentido. Ahora, si es algo que yo debo corregir, se debe manifestar en amor y con la intención precisamente de buscarle un propósito de solución, no de ofender, ¿verdad? No, porque en este caso estamos hablando de un diagnóstico de pareja. Es decir, Exacto. estamos convenidos, eso no se puede hacer en medio de un conflicto, sino que estamos Uy, no. convenidos en que vamos a sentarnos y ¿sabes qué? Vamos a tener una charla como debe ser la de una pareja. Vamos a tener una charla distendida, sincera, honesta, con la finalidad de que podamos seguir trabajando, porque aquello de lo cual no estoy consciente, Ujú. no lo voy a trabajar. Exacto. Entonces, ¿quién mejor que mi pareja para hacerlo? Pero tengo que interiorizarlo también. Es un tema de evaluarlo y verlo y documentarlo, porque yo puedo decir, mira, Amanda, tú eres de tal forma, pero a lo mejor yo me estoy viendo en ti un problema mío también. Entonces, por eso hay que hacerlo con una conversación franca y sincera. Y Y muchas muchas veces, veces, ay, me dijiste, a lo mejor ibas a decir lo mismo, no sé. Yo iba a decir que muchas veces debemos buscar ayuda si ya, nos eso era sentimos. que iba. Ah, qué coincidencia. Eso era que iba. A veces necesitamos Una buscar ayuda de un ayuda. profesional o Claro, de un... claro, claro. Exacto. Y cómo, y yo creo que también es importante, Amanda, que compartamos con aquellos que nos están viendo en el día de hoy, que la autoestima es un elemento, es un factor de medición para nuestro accionar y que en la palabra de Dios hay mucha edificación sobre cómo debería ser una autoestima equilibrada. Exacto. De hecho, para buscar lo equilibrado implica necesariamente que dice la palabra que no nos veamos a nadie como superior a nosotros mismos. Es más, si tuviéramos que valorar eso, mejor verlo a todos los demás como Por nosotros inferiores a debajo. todos los demás. Pero eso Sí. no quiere decir que tengamos una baja autoestima, sino lo que quiere decir es, óyeme lo que te voy a decir, no te consideres mejor que nadie nunca. En el mejor de los casos, considera a los otros que están por encima de ti para que tú mantengas la humildad de estar abierto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una autoestima equilibrada, eres abierto. ¿A qué? A recibir aquellos elementos, aquellas críticas, que no vamos a decir que son críticas destructivas o constructivas. Yo prefiero hablar de las críticas. Pueden Exacto. ser constructivas o destructivas, dependiendo de cómo yo la asimile como tal. Independientemente de que la otra persona no tenga el mejor de los intereses de que sea constructiva la crítica, pero si tiene algo de verdad, Ay, no está ejerciendo el segundo mandamiento. que no está ejerciendo, Si tienes la intención de ser sí, destructivo, sí, pero yo acuérdate, digo, ahí el amarás a tu prójimo como a sí mismo es parte sí, pero de valorar a tu pareja. eso es entre cristianos. Yo Sí, estoy hablando en sentido general. sí, Porque hay mucha gente ahí en el mundo que no se rige por la palabra de Dios porque son personas que no conocen al Señor en su corazón y no necesariamente tienen el activar y entienden claramente que tienen que amar al prójimo como a sí mismo porque es un mandato de Dios.
que su ley se reduce a dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti Amén. mismo. Amén. Y entonces, en ese interín, por eso es que yo te digo que hay gente que, no estoy hablando del cónyuge, estoy hablando en sentido general, en un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, que haga una crítica contigo, que inclusive tenga la intención de ser agresiva esa crítica y negativa. Si hay algo de valor en ella, yo debo justipreciarla y tomarla en consideración, independientemente de cuál fue la actitud, porque eso me permite a mí crecer. Exacto. Entonces, si eso pasa con terceros, mucho más con nuestras parejas, ¿verdad Hay que sí? muchas personas que por un celo, por un egoísmo de ver al otro bien, estable, lo critican con la intención de hacerlo sentir menos, de bajarle la autoestima equilibrada que pueda tener. Claro, si tú tienes una baja autoestima, muchas veces tú quieres bajar al otro para que esté al mismo nivel tuyo. Exacto. Es un tema importante. Y en esto empieza en el hogar. Si los padres tienen problemas de autoestima, de alguna manera va a llegar eso a los hijos. Se Entonces, lo como tú siembran decías, a los Amanda, hijos. es importante que nosotros hagamos un acercamiento y si tenemos que evaluar, porque hemos tenido situaciones que se pueden interpretar como conductas de manifestación de no tener una autoestima equilibrada, debemos buscar ayuda. Amanda, y ya para terminar, nosotros queremos dar algún consejo con relación a esto. Y es que si usted está pasando por alguna situación conflictiva, donde se siente afectado, donde se siente desvalorizado, donde en este momento se está sintiendo de una forma como que no ve propósitos ni objetivos claros en su vida y todo el que le rodea se siente menospreciado por todo el que le rodea y cree que usted está en una etapa de su vida donde no tiene nada que ofrecer. Exacto, que se vuelven a veces hasta codependientes de alguien sí, que tengan al lado. Le queremos dar una palabra de aliento. Y es que en el seno de nuestro Señor Jesucristo, un acercamiento al Amén. Padre, usted va a encontrar la realidad del valor de su vida. Si está desesperado, si está afligido, está desesperanzado, pues un acercamiento con el Padre y abrir su corazón, y usted puede estar seguro que va a sentir un refrigerio en él. Les exhortamos a que si está ahí, es un momento y he sentido en mi corazón de que hagamos una oración de Amén. fe, Amanda. Amén. Vamos a terminar este programa con una oración de fe. Aquellos que quieran cambiar su vida y permitir que el Señor empiece a trabajar su corazón. Y vamos a inclinar nuestro rostro y decir, Padre amado, Amén. Padre bueno, Padre santo, tú eres un Dios de poder. Es un Dios de infinito amor y de misericordia. Y yo he aprendido hoy, Señor, que yo tengo un valor. Y que ese valor fue dado por la muerte y el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, quien pagó el precio por mí. Yo confieso, Señor, que soy un pecador y que reconozco y creo en mi corazón que Jesucristo murió en la cruz para redimirme por mis pecados y que mis pecados fueron pagados a través de su sacrificio con su sangre preciosa. Amén. Confieso, Señor, a partir de hoy, que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y acepto y te pido, Señor, que vengas a morar en mi corazón en este día. Y que hoy, Padre, que he entregado tu vida, mi vida para ti, que empieces tú a hacer la obra en mi corazón, para transformarme, para quitarme todo este pesar de mi corazón y sentirme valorado y que tu Espíritu Santo llene mi vida para bien y acompañarme y prepararme a llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y tener y estar contigo en la vida eterna. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús.
Amén y amén. Amén. Gloria a Pedimos, Dios. Señor, que a todos aquellos que han estado aquí viendo este programa, Señor, tú los bendigas. Que toques sus corazones, Señor, y si tienen duda, que tengan un acercamiento, porque tú eres un Dios bueno y que tu misericordia los alcance. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este programa te ha gustado, te pedimos que te suscribas y que le des me gusta para que estés presente y recibas un mensaje en la próxima emisión. Te bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, tu casa, tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Y que la gracia y paz del Señor esté contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Lo veremos en la próxima, si Dios quiere.